Hoy quiero hablar del movimiento woke, nacido en Estados Unidos, entre otras cosas. Esta palabra no es nueva, es algo así como despierta, pero ¿qué se esconde detrás de este movimiento? El movimiento woke volvió a cobrar valor a partir de 2013, cuando la llamada generación Z, nacida a partir de 1995, llegó a la universidad y se convirtió en una especie de guerrera de la justicia. Estos jóvenes se habían educado en condiciones sociales y tecnológicas como los teléfonos inteligentes, las redes sociales, creando a jóvenes diversos, combativos y susceptibles. ¿Cómo llegaron a ser así? Remontémonos a principios de los 90, donde sucedieron varios crímenes contra menores, generando terror hacia los pervertidos y a los secuestradores infantiles, con sucesos y misterios sin resolver. Los padres vigilaban de forma minuciosa a sus hijos, sin dejarlos a solas ni un minuto del día, sobreprotegiéndolos. Anterior a esto, otra generación, la nuestra, por ejemplo en España, habíamos vivido en un mundo en el que las llaves de las casas se dejaban puestas, un mundo de columpios oxidados, chichones, peleas en la puerta del colegio, rodillas con rasguños y mercromina, bocadillos de chocolate o paté y juegos en las plazas hasta bien entrada la noche. Y todo esto sin que un adulto interfiriera en la inocencia de la niñez, dejando que fuera la propia madurez la que iniciara a los niños en las verdades de la vida. Lukianov refleja las consecuencias que tiene la ausencia de libertad en los niños. El riesgo en nombre de la seguridad es algo que debilita a los niños, haciéndolos miedosos y dependientes, incrementando la incidencia de ansiedad y depresión. Los nacidos en 1995 sufrían en la primaria una agresión por el volumen de deberes y actividades extraescolares, a costa de tiempo para jugar, desarrollar la imaginación y entender el mundo a pie de calle. Junto a esta constante presión llegó Facebook, Twitter y más tarde el resto de redes sociales bien conocidas, y se incorporaron al desarrollo juvenil con la sobreexposición constante a los juicios y opiniones de los demás. Todo un mundo abierto, sin control y al alcance de sus manos. Y todo ese tiempo que podían emplear en correr en la calle, jugar a la pelota con cualquier niño de la plaza, o pintar en el suelo con tiza para jugar al tejado, se invertía en darle a me gusta, como se dice en España, o like, a infinidad de instantáneas donde todos tienen que aparentar una vida más interesante y más exitosa que la de los demás. Y de igual modo, todo esto llegó a las escuelas, a las universidades, donde el proceso educativo, la diversidad y la conciliación de opiniones distintas se vieron mermadas por la ideología y una visión de la historia como una dialéctica entre grupos opuestos, una guerra por el control de los recursos, de buenos y malos, de esclavos y esclavistas, de vencedores y vencidos, todo un control social en la que se llamaba a los grupos oprimidos a imponerse a las élites, como dice Argemio Barrio en su artículo. Se presentaba un paisaje tenso e hipersensible, sin baches ni ofensas, sin dobles sentidos, donde cada palabra es mirada con lupa y a las opiniones discordantes se las traga la autocensura y todo tiene que ser planchado para quedar perfecto, igualitario, diverso, políticamente correcto y justo, como dice en su investigación Lukianov. Este observó que muchos de los estudiantes tienen comportamientos típicos de personas depresivas. Caen en el catastrofismo y sienten que se atenta a su integridad personal. A la hora de interactuar con las personas, los estudiantes, ante comentarios fuera de lugar, asumen que son agresiones intencionadas y practican el pensamiento binario, la idea de que el mundo se divide entre buenos y malos, oprimidos y opresores. Lo más grave es que sus profesores, en lugar de intentar corregir estas actitudes mentales, parecen reforzarlas. Y se formó una generación susceptible y combativa. ¿Qué piensa?
yo no estoy de acuerdo contigo, por lo que no estás invitado a la conversación. Por lo tanto, los enemigos son todos aquellos que se niegan a dar la razón a muchos de sus disparates, de los que yo por autocensura no voy a hablar. Hemos llegado a un punto social en el que la moral no interesa. Ya no sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. La palabra moral suena a represión. Los de la cultura woke se sienten como un rebelde liberado que puede hacer lo que quiera y sentirse como quiera sin miedo a ser juzgado. Se busca la construcción de la propia identidad a través de la apariencia y la diversión sin límites. Además, en todo esto entra el juego de la manipulación. El poder, por ejemplo, nos divide en opresores y oprimidos, víctimas y tiranos, y promueve que la única respuesta posible es la hostilidad. Nos convence de que esa persecución cruel hacia aquel que piensa distinto a nosotros es un acto ejemplar. Si alguien expresa una opinión que no encaja en la narrativa ideológica, lo llamamos fascismo, discurso de odio, homofobia, machismo, racismo, opresión. Es como si estuviera prohibido crear espacios de debate. En esta manipulación de las masas estamos perdiendo nuestra individualidad. El ser humano está cada vez más degradado. Nos están manipulando y no nos damos cuenta de que somos esclavos del sistema. Nos estamos deshumanizando, consumimos de forma alienada donde se hable conforme a nuestra ideología y estamos teniendo miedo de expresar nuestros pensamientos por miedo a ser censurados. La individualidad es la capacidad del ser humano para pensar por sí mismo y tomar sus propias decisiones, y se está destruyendo. Y con la división social nos hacen creer que el tirano opresor es aquel que tenga una opinión diferente a la mía. El pensamiento crítico es un rasgo de la individualidad. Cuando te adhieres a una mentalidad de grupo y todo puede explicarse a través de tu grupo ideológico, estás haciendo todo lo contrario. Estás haciendo todo lo contrario a pensar de forma crítica. ¿Y sabes en lo que te conviertes? En una marioneta en manos de quien quiere usarte como peón para instaurar un régimen totalitario. ¿Y sabes qué piensan los jóvenes? Creen que están siendo un aliado de causas nobles para construir un mundo mejor. ¿Y cómo lo hacen? Impulsando un movimiento de masas que pretende encuadrar a toda la sociedad en el propósito de formar una sociedad perfecta, haciendo uso intenso de la propaganda, extirpando las formas de pensamiento opuestas mediante el adoctrinamiento y la remodelación de mentalidades para controlar la actividad humana y social. Sí, tenemos que despertar, pero no al son de las élites, que tratan de enfrentarnos con la división social y perdiendo nuestra individualidad. Aún estamos a tiempo de despertar de este hipnotismo humano. Tenemos que investigar, documentarnos, contrastar, no dejar que nos manipulen y volver al pensamiento crítico. Piénsalo. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo.